Llegamos a nuestra tercera entrevista y esta vez tenemos a una artista corporal quien nos estará acompañando nuevamente en el tema de aspectos básicos en un proyecto artístico, esta vez específicamente hablando de proyectos de danza. Entonces, le damos la bienvenida a Janet Soria. Hola, bienvenida. Gracias por estar aquí. Yo quisiera empezar esta entrevista preguntándote, pues, quién es Janet Soria, qué hace, como una forma de presentación delante de todos los que no conocen tu trayectoria. Bueno, yo soy Janet Soria y soy artista corporal, me nombro como artista corporal. Tengo mucha experiencia en diferentes disciplinas corporales. Estudié en la Escuela Nacional de Danza, luego formé parte de la compañía Momentum, incursionando en la danza contemporánea, y a partir de ahí, que fue alrededor de hace más o menos 9 años, empecé a investigar una técnica de danza postmoderna que se llama improvisación de contacto. Y pues bueno, me fui, es una técnica que no ha sido tan difundida en Guatemala, entonces me fui a estudiar a otros lugares, estuve en México, Costa Rica, Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, como ahí yo me decía así, haciendo el viaje de contacto. Entonces esa fue mi preparación profesional y luego he estado involucrada en muchos, como gestora, en varios proyectos, proyectos culturales interdisciplinarios, multidisciplinarios, transdisciplinarios, como desde que empecé a investigar un poco la improvisación o explorar con la improvisación, pues me empezó a llamar la atención mucho de combinar las disciplinas, ¿va? Y entonces estuve colaborando, por ejemplo, formamos un grupo con unos amigos que al principio que éramos algunos de circo, algunos de danza y otros de visuales, de plásticas más, como pintores, que ya hacíamos intervenciones en la calle, ¿va? Ya con esto como interdisciplinario, he tenido como varias colaboraciones con músicos, como he colaborado con Mandy Yoja, con DJ Mandy Yoja, he colaborado con diferentes artistas plásticos como Luis Caal o como Gerardo Orizábal. Con ellos teníamos un proyecto más de arte en vivo, que era improvisación, era arte en vivo, le llamábamos, pero era la creación en escena, ¿verdad? Composición instantánea. Entonces algunos bailábamos y otras personas estaban dibujando mientras nosotros bailábamos, y entonces se creaban como las obras a partir de ahí. Y he participado en campamentos de danza como con Natural. En 2009 organizamos con la organización de improvisación, bueno, trajimos improvisación de contacto acá como a la capital. Y entonces en el 2019 hicimos un encuentro, el primer encuentro nacional o internacional de improvisación de contacto. Y entonces, pues yo creo que eso es como lo que más ha impulsado en el área de la danza. Como artista, como me interesa mucho la exploración, la experimentación con diferentes materiales. Ahorita estoy investigando más como el teatro de objetos, los títeres, que es un mundo fascinante. Siento que ha combinado o ha integrado muchas de las cosas que me interesan. Y bueno, yo he recibido clases con Mario González también, de clown, que es así como conozco a Sonia, y también es como conozco a otros artistas del drama, de las artes dramáticas. Estoy viviendo en Shela, colaborando soy ahora coordinadora bueno, estoy colaborando en la coordinación más bien de danza del Teatro Municipal. Entonces, Ahora, ¿qué opinas sobre el tema específicamente de esta entrevista, de la preparación y la presentación de un proyecto artístico? Bueno, me parece que hay, en cuanto a profesionales de la danza que se hayan formado, que hayan recibido algún tipo de capacitación en presentación y en la preparación y presentación de un proyecto artístico, conozco muy pocos. O sea, creo que han habido como muchos, Tania Morales, por ejemplo, y con el grupo de Cheva, con la compañía de danza Cheva, y Brian Córdoba, también Andrés Paz,
Ellos son personas que puedo identificar que han estado muy involucrados en gestión cultural y, y pues sí han habido como esas aproximaciones a la preparación de proyectos de danza. Aparte de que los fondos a los que uno puede aplicar, digamos, en un contexto nacional, que sería ADESCA, cuando se trata como de los, que ADESCA es la institución para que descentraliza el arte, entonces todos los fondos que van afuera que son proyectos para aplicar afuera de la capital o de la ciudad o de la área metropolitana, entonces están a cargo de ADESCA. Y CREA, digamos que es como la dirección del Ministerio de Cultura que está dedicado a la promoción y creación, a la promoción, al apoyo, al fomento al arte, digamos. Es como ellos son los que tienen el dinero para la producción artística. Estos dos entes, pues en realidad son muy limitados también en sus formatos, digamos, para recibir solicitudes. Entonces, yo creo que, o sea, por una parte es como la poca capacitación que ha habido desde el lugar de los artistas y por otra es que hay como ciertos, o sea, como los estándares que piden estas dos instituciones son muy básicas. Entonces, eh, bueno, eso va cambiando, pero en general como que los formatos no te exigen mucho más de elaboración, no te exigen muchísima más elaboración de la que podrías tener, ¿verdad? Entonces se pierde como esa capacidad o esa oportunidad para desarrollar o para plasmar tu idea en papel, ¿verdad? Eso es como poco. Y eso en general, como educación, digamos, como poco nos enseñan a escribir tesis, por ejemplo, poco nos enseñan a escribir investigaciones, o sea, son como cosas que haces como al final de la carrera, por ejemplo, pero que tanto que tanto lo usas como diario, ¿verdad? Como aprender cómo a desarrollar una idea, plasmarla, que sea concisa, clara, plasmarla en papel y como que sea consecuente, ¿verdad? Que sea congruente. Por lo mismo te quisiera preguntar, cuando ya una persona de danza tiene su proyecto en mente, ya tiene como algo armado y estructurado, eh, ¿por dónde empieza entonces con ese trabajo escrito que me decías que tal vez no te dejaban desarrollarlo mucho por la estructura de estos programas? Pero Ujú. en tu experiencia, en lo personal, ¿cómo debería empezar este proyecto escrito? Bueno, lo primero que hay un ejercicio que a mí me gusta hacer para empezar a escribir un proyecto y primero es imaginar el escenario final, digamos como el proyecto ya en las últimas instancias, ¿verdad? Como ya estoy ahí en la presentación y qué veo. O sea, como estoy en un escenario, cuál es el escenario, dónde está el público, cuánto público hay, es un lugar cerrado, es un lugar abierto, qué tengo como que tengo de escenografía, que tengo de vestuario, como visualizarlo como hasta las últimas instancias, ¿verdad? Como antes de pensar en la semilla de, ay, esto como, ay, esta es una linda idea que quisiera tener. eh, Pensar más bien como en ese proyecto terminado y entonces a partir de este final, digamos, o como un poco como esta visión al futuro, lo que puedes hacer es ir para atrás. Esta visión final lo que te va a dar es la descripción. Eso es como algo fundamental que tenés que tener en tu proyecto escrito, ¿verdad? Una descripción en qué consiste este proyecto que vas a presentar. Y, y entonces de ahí puedes ir enumerando los elementos, que los elementos te van a dar ideas sobre, por ejemplo, pensando en la escenografía, pensando en el vestuario, pensando en si miras que va a haber alguien documentando la obra, que es en el mejor de los casos es súper recomendado, ¿verdad? Tener como la documentación de tu pieza, de tu presentación. Eh, si miras la publicidad, entonces ya como que vas agarrando los pormenores a partir de esta visión final que tienes del proyecto. Entonces diría que vas a empezar por la descripción, pero esa descripción tiene que ser del producto final, digamos. Uh-huh. Como un orden específico de las partes que lleva como el trabajo meramente escrito, ¿cuáles serían? O lo básico. Así como ahorita decía la Uh-huh. descripción, ¿qué otras cosas serían muy básicas? Te voy a enumerar, o sea, como
enumerar que Sí. tenemos antecedentes. Los antecedentes te sirven para establecer contextualizar, digamos, o dar como una noción de dónde venís, de cuál es tu trabajo, de por qué estás haciendo esto que estás haciendo ahora. Luego está la justificación, que la justificación te sirve para decirte para qué lo estás haciendo, ¿va? Como porque es importante que este proyecto suceda, ¿va? Entonces eso tiene que ver más como con tus objetivos y los objetivos también es otra parte del proyecto, pero con la justificación vos querés como evidenciar una problemática o evidenciar una necesidad, digamos, como en cuanto a creación, ¿verdad? O sea, como porque es necesario que se cree esta pieza sobre, no sé, el Quetzal, ¿sabes? O sea, entonces como tenés que establecer como la razón de ser de esta. Después tus objetivos, eso te va a ayudar, los objetivos del proyecto, vos vas a decir como cuál es qué es lo que quieres conseguir con esa pieza, ¿verdad? Como cuál es en el mejor escenario, qué es lo que está sucediendo. El alcance, que sería el cuarto elemento, con el alcance vos puedes como llevar, establecer tu público objetivo. El alcance es para establecer tu público objetivo, si este proyecto es para niños, si este proyecto es para adultos, si este proyecto es para todo público. Luego tenés que establecer tus aliados, en dado caso que tuvieras otras colaboraciones, o sea, personas que estén colaborando en el proyecto directamente, como artistas, o también como patrocinios, digamos, si alguien está como de alguna manera financiando alguna parte del proyecto, pues ahí es como donde puedes mencionarlos. El presupuesto, súper importante. Tenés que hacerte una idea de cuánto representa en costos este proyecto, ¿verdad? Para llevarlo a cabo, como para hacerlo, sí, para llevarlo a cabo, cuánto representa en costos. Y luego el cronograma que te va a ordenar a vos sobre las cosas que tienen que hacerse antes y después, como el cronograma es lo que te hace el proyecto realizable, ¿va? Una vez como vos bajás toda, o sea, como tenés este escenario final, digamos, y después como vas retrocediendo y te vas dando cuenta de las cosas que se necesitan hacer, vos puedes empezar como a encasillarlo. Bueno, yo al final voy a usar una tela fucsia y entonces tengo que comprar la tela fucsia en algún momento, ¿va? Entonces como esas cosas van enlistando en el cronograma. Esas diría que son como las partes mínimas que tiene que tener un proyecto artístico escrito. En cuanto al aspecto visual de ese documento escrito, ¿qué consejos podrías darnos? Para que, digamos, ya no sé, que nos saturemos o tal vez o no le pongamos nada o tal vez lo tengamos desordenado. Sí, pues ahí va a depender. Yo he presentado proyectos a organizaciones que son de la cooperativa internacional o que son organizaciones no gubernamentales. Y en esos casos, pues conviene hacer un documento Word o PDF, un documento de texto que tenga algo, que sea conciso, que sea claro, que esté limpio, digamos. No necesita ser tan largo primero, tiene que ser como muy puntual. Y en estos casos, como si hay una recomendación de hacerlo, de ponerle algo llamativo, como algún detalle como que sea vistoso, como una imagen o como un patrón o como un marco, digamos. En general eso como si tener la libertad para presentarlo a otras organizaciones. Cuando por ejemplo, yo también he solicitado eso específicamente para presentar proyectos para recibir fondos, ¿verdad? Porque en el caso de algunas instituciones gubernamentales como CREA, el Ministerio de Cultura y Deportes, o como las municipalidades, muchas veces te piden que lo presentes en un oficio, le dicen ellos que es una carta, por así decir, entonces es como un formato de carta y ahí en la carta como especificas como quién sos, va así muy corto, todo eso es como muy resumido, como quién sos, qué serían tus antecedentes, después por qué estás haciendo esto, qué sería tu justificación, después los objetivos, y luego como, o sea, estableciendo el alcance también a quién quieres llegar, y luego en algún momento tenés que decir qué estás pidiendo, va, como, o sea,
si lo que querés es dinero, si lo que querés es un espacio para presentar, que también eso se traduce en dinero, ¿va? Porque si no te lo dan ellos, pues tienes que pagarlo de otra manera. O sea, después como estableces tu solicitud y después como el final de la carta, ¿va? Entonces, cuando lo presentas en instituciones gubernamentales, lo haces más en formato de carta, pues muy sobrio, ¿va? No sin dibujitos, nada de dibujitos. Eh, Eso pasa mucho, como la formalidad aquí en Guatemala es como categórica. Entonces, tenés que adecuarte más a esos formatos como formatos legales, digamos, por así decir, menos creativos. Y hay otras instituciones, por ejemplo, la Cooperación Española, eh, la Cooperación Española es con la que más he trabajado, ellos tienen sus propios formatos. Y entonces, esas como que ellos ya te van dando los formularios y vos vas llenando formularios, ¿va? Que eso es como lo que pasa también cuando solicitas fondos internacionales, que ellos te mandan un formulario, entonces vos vas llenando las casillas, por así decir. Entonces ya no tenés que ocuparte del formato porque es más que todo el texto el que estás llenando. Y entonces cuando ya es algo como más libre, como tal vez algo, una ya de línea comercial, tal vez con algún cliente o algo así, ahí sí podrías expresar más tu creatividad. Sí, 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 Ujú. sí, sí. O sea, tiene que ser, sí, en el sentido de, pues sí, no te diría saturarlo, pero de alguna manera llamar la atención. Incluso el formato no te diría que fuera en hojas, por ejemplo, pensaría más que fuera como un folleto, va, como en una, sí, como en un folleto, tal vez un folleto media carta, y entonces es como algo como mucho más amigable para estar pasando la hoja, contrario a que sea como, perdón, sí, ¿verdad? Media carta dije, como media carta. Más podrías pensarlo como, sí, más como un folleto, como un folleto. Y en esta misma línea, ¿tú qué programas recomiendas o tú utilizas para ya hacer este otro tipo de proyectos? Porque me decías que en Word, por ejemplo, PDFs, otros eh, programas, páginas, algo así, en los que uno pueda hacer como más creativo su trabajo, más presentable. Pues el que está, es súper amigable y está súper de moda también, es Canvas. Que ahí haces todos como tus promociones de Instagram, las haces ahí. Y bueno, también puedes hacer eso, puedes hacer, sí, como la maquetación, ¿verdad? La diagramación de un proyecto en Canvas. Es súper amigable además porque tiene bueno, ya tiene diseños que puedes usar y, y que puedes cambiar, puedes modificar según como tu personalidad o según lo que el proyecto requiera. Y si no, también tiene como muchas formas fáciles para agregar, ¿verdad? Como es súper fácil de usar, súper amigable. Ajá. Eso usaría yo. Y está en línea y es gratis. Bueno, hay una versión pagada, pero también es gratis. Ahora pasamos a un punto igual siempre de la carpeta de todo el proyecto artístico que sería igual en la línea comercial. ¿Cómo valoramos monetariamente el proyecto, un proyecto artístico que nosotros hayamos hecho y gestionado todo? ¿Cómo le ponemos un valor ahora? Sí, pero bueno, eso va a depender mucho como del mercado, ¿va? Eso sin duda hay que hacer como un estudio de mercado, más o menos de cuánto están pagando, por ejemplo, como para tener una referencia, ¿verdad? O sea, como cuánto te van a pagar por espectáculo. Hay muchas maneras de resolver el dinero, muchas estrategias. Una estrategia sí te puede, bueno, primero lo que tienes que saber es cuánto vale, ¿va? Y entonces para eso te sirve tu presupuesto, para establecer los pormenores, contándolo todo, o sea, contando como cuánto te llevas en eso, en vestuario, en artistas invitados, derechos de autor, por ejemplo, renta del espacio, escenógrafos, bailarines, gastos administrativos, impresiones, publicidad, linoleo, transporte, como todo lo que vos vas a, o sea, consideras que vas a necesitar. Entonces ya una vez tengas como una idea de cuánto cuesta, puedes empezar a hacer como un sondeo de cuánto se está pagando y luego como establecer más bien un acuerdo, digamos, o sea, puedes llevar, digamos, hay teatros
eh, que lo que hacen es que te puedes negociar con ellos, irte taquilla, ¿verdad? Como irte como 50-50 taquilla, y es una manera como de financiar tu proyecto. Otros, es importante, digamos, acá cuando estableces como el valor del proyecto, establecer tus horas de ensayo, por ejemplo, y cuánto valoras, ¿verdad? O sea, como ahí estás pagándote tus honorarios, entonces como artista, entonces tienes que saber como, bueno, yo voy a estar ensayando en esta obra, no sé, 3 veces por semana, 3 horas al día, y entonces cuánto cuesta esa hora, cuánto te pagas vos por la hora, ¿va? Y pensando poner, vas a contratar a alguien, entonces pensás como un bailarín, como un músico, cuánto me va a cobrar esta persona, ¿va? Y yo creo que eso tiene que ver también mucho de ir sondeando, ir preguntando con gente del medio, ¿verdad? Así como cuánto más o menos se está cobrando, ¿verdad? Se está cobrando como gente más que todo como de, sí, de tu círculo, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, que yo participaba en proyectos donde el, nos vamos como 50-50 taquilla, eso ha sido como muy, muy común, como irnos 50-50 taquilla, eh, que ahí es como, hay que sopesar, digamos, que puede haber como una desventaja en algún momento, ¿verdad? O sea, depende, o sea, ahí como tenés que, o más bien tenés que considerar el trabajo, el chance de hacerle publicidad a tu proyecto, porque eso es como la manera como te lo vas a pagar. Quisiera pasar a una parte ya más específica del artista, o que le compete más a él propiamente, que es el portafolio artístico. O sea, Mm. qué es y qué elementos lleva ahora este nuevo documento? Bueno, el portafolio en realidad es algo que viene un poco más de los artistas visuales, como los artistas escénicos no éramos requeridos de portafolio, sino hasta hace poco. Em, como los artistas visuales están muy acostumbrados a crear portafolios, ¿verdad? Como ya sea como quienes se dedican a la fotografía, quienes se dedican a las artes plásticas, como que ha sido una cultura o una práctica que ha estado mucho más arraigada. Y muchos tienen que, bueno, no estoy segura por qué, pero yo también me atrevería a pensar de que como el arte escénico es mucho más efímero, digamos, como existe en la escena, entonces es mucho menos común, digamos, que se arme como un dossier de fotografías. Sin embargo, pues ya hace unos años que ya se está súper implementando. De hecho, si quieres aplicar al fondo de apoyarte, yo no sé si lo van a hacer este año, pero te piden un portafolio artístico. Y lo que querés hacer con el portafolio es hacer es una presentación visual o una presentación gráfica o una presentación en imágenes de quién sos. Entonces, para construir un portafolio artístico, lo que necesitas, primero tienes que establecer un statement artístico, que sería una descripción, digamos, de quién sos, un poco contando lo que has hecho, pero también, y también incluyendo cuál es tu visión, hacia dónde quieres ir, qué es lo que te interesa, digamos, qué es lo que te apasiona en el arte, porque la danza, hay muchísima danza, hay como muchas formas de hacer danza, y entonces, cuál ha sido como tu exploración o cuál ha sido tu interés en los últimos años? Y lo que querés hacer haces un statement muy corto, un párrafo, 10 líneas nomás, y después lo que haces es como demostrar eso en fotografías. Em, Como que estés contando un cuento, digamos, hay algunos que te recomiendan construir un portafolio artístico a partir de como, por ejemplo, como tener como 3 fotografías o 4 fotografías muy llamativas al inicio para que atrapen, o sea, para que te emocionen, y luego dar un poquito una bajada, como fotografías como hablando un poco de tu trabajo, pero menos impactantes, y luego volver a subir con una fotografía final, o varias fotografías final que te dejen como un buen sabor de boca. Esa es una estrategia, ¿verdad? Como hacerlas en curva. Hay otros que te van a sugerir que la hagas cronológicamente. Sin embargo, como
hay cosas, yo no usaría esa forma para el portafolio. Me parece que el portafolio, al estar basado en imágenes, ¿verdad? Que es la compilación de imágenes de tu trabajo, tiene mucho espacio para la composición visual, ¿va? Entonces, como vos puedes jugar mucho con los colores, puedes jugar como, al final buscarías hacer como un, un paseo agradable para la persona que lo está viendo, ¿verdad? Quiere como querer seguir volteando la página. Entonces, eso tiene que ver mucho en cómo vas a ordenar las fotografías. Entonces, trata de buscar fotografías que combinen entre ellas, eh, o incluso como que ahí estás, ahí sí, ¿verdad? La línea gráfica, ¿va? La línea de diseño, ahí sí, explotar tu creatividad. O puedes como poner muchos contrastes, de tal manera que la persona vaya a sentir como no se aburra, digamos, de ver fotos. Es mucho más valioso un portafolio más corto, eh, pero más impactante que uno como con 1000 fotos que no te dicen nada, que no tiene como, que no tiene, quieres contar una historia, ¿verdad? Quieres contar una historia y para eso te sirve tu statement, ¿verdad? Como para que digas, bueno, entonces yo hice esto y al final aquí estoy. Y ahora, ¿cómo diferenciamos del portafolio y pasamos a un currículum? Un currículum Mm. artístico que también ha sido como uno de los documentos que más se solicita también. Y por eso, en este aspecto, creo que la mayoría de artistas sí lo tiene, como que tiene su currículum, varios pueden decir que sí, pero en eso mismo también incurren en errores, por ejemplo. Entonces, mis dos preguntas serían esa, que ¿en qué se diferencia el portafolio del currículum y Ujú. qué errores hay, son más frecuentes en el currículum o en el portafolio? El currículum, este sí tiene un orden cronológico. Ahí si querés como evidenciar el paso del tiempo, es una línea del tiempo que querés evidenciar con el currículum y querés eh, establecer, bueno, se ordena por bloques, digamos, idealmente se ordena por bloques a ver, agarrar un chin. Em, como experiencia puestas en escena, experiencia profesional, capacitaciones o formaciones o residencias artísticas, premios, coproducciones. Y generalmente va ordenado así, es en letras, es un material como textual, de texto, y pues va ordenado así hacia abajo, ¿verdad? Como la lectura es mucho más lineal, me parece, más vertical, contrario como a la lectura del portafolio, que puede ser como más amplia, diría como más circular, porque necesitas como esta visión para captar la composición gráfica. Eh, o sea, es en términos de cómo se presenta. Y eso que te digo, que el currículum necesariamente va a ir ordenado en fechas, es lo más recomendable. Con el currículum querés evidenciar un recorrido en el tiempo, ¿verdad? Es súper importante, igual, como no hacerlo como tan largo tampoco. Hay veces que antes se creía como esta cosa de como que los currículums que tienen mucho más o sea, hojas son los que valen más y no necesariamente. Eh, hay que pensar que tenemos que contar las experiencias de 10 años para acá, digámoslo, así exagerando, ¿va? O sea, 10 años lo más para acá y tomar en cuenta que como uno de los errores muy frecuentes es cabal como es poner méritos que no tengan que ver con tu carrera artística, que, que tal vez como que pueda ser muy llamativo para vos en algún momento, como, ay, voy a agregar este curso que hice sobre taquigrafía, porque no sé, y porque, no sé, para poner como que hay veces que eso pasa, a mí me pasaba, yo me acuerdo que me pasaba como cuando era más pequeña, ay, cuando, cuando tenía menos experiencia, que sentía que tenía que llenar el currículum, ¿va? Entonces metía como todos los cursos que había hecho. Y la verdad que eso lo que hace es que se ve un poco más desordenado. O sea, eso quita el foco de atención a tu carrera artística, ¿va? Entonces, aún así hayas hecho muchos cursos en otros lados, o incluso tengas como otras carreras universitarias, pero que no van a apoyar esta noción, ¿verdad? Esta idea que estás vendiendo de vos, como esta imagen que querés proyectar de vos, artista. Entonces, ese va para otro currículum, va. O sea, sí, eso también es como muy común.
o sea, sentirte en la libertad de tener muchos currículums de diferente clase, ¿verdad? Como hay unos, y según hacia dónde va orientado este currículum, o más bien, como según tu proyecto, puedes orientar tu currículum, ¿va? Como poner, generalmente vas a intentar poner como lo más reciente primero y después como ir bajando a lo que es menos reciente. También los puedes como, por ejemplo, a mí me funciona mucho ser artista corporal porque entonces yo tengo como todo tengo una gama más amplia sobre mis puestas en escena, ¿verdad? Porque ahora mis puestas en escena tienen que ver menos sobre danza y más sobre el cuerpo. Puedo como ser más flexible en eso, pero digamos que yo quisiera hacer como plástica, ¿va? Mi currículum artístico de plástica, y entonces yo tengo como 3 presentaciones que eventualmente si yo me empiezo a incursionar en otra arte, ¿va? O como escritora, por ejemplo. Entonces yo tengo 3 publicaciones, ¿va? Y esas son las que tengo, o sea, de nada sirve que yo ponga que fui bailarina de Momentum, por ejemplo, ¿va? Porque nada tiene que ver con mi carrera de escritora. Entonces es como, sí, es como hacer las paces con eso, ¿verdad? Con que a pesar que somos multifacéticas y tenemos como toda esta gama de habilidades y conocimientos, si lo juntamos todo en un documento, vamos solamente a perder el foco y no es lo que queremos. Bueno, y para ir cerrando ya todo este momento de conocimiento, porque sí son bastantes cosas y que son muy prácticas y que sí nos van a ayudar mucho. Para cerrar, me gustaría pedirte tal vez alguna recomendación para un artista corporal también o artista de danza que ya se empieza como a interesar en este momento de presentar su proyecto y justo no tiene todas esas herramientas. ¿Cómo alguna recomendación para que empiece ya su proceso de presentar proyectos propios? Pues yo diría que, yo les diría que, nos diría que fuéramos muy ambiciosos, bueno, fuéramos muy ambiciosos con nuestros proyectos, que soñáramos muy grande y que hiciéramos un poco de investigación, digamos, como un poco curiosas, ¿va? Curiosas, chuteamos un poco festivales. Eso sería yo como para empezar. Yo podría como empezar como a investigar en festivales que hay aquí en Guatemala, festivales que hay en Centroamérica, festivales que hay en todo el mundo, ¿verdad? Ahora es más común la virtualidad o festivales en línea, por ejemplo. Entonces, como meterse a investigar un poco como sobre estos festivales de videodanza, sobre festivales de danza en línea y ver qué es lo que están haciendo ellos, ¿verdad? Como meterse a investigar un poco en las plataformas y ver las ediciones anteriores, por ejemplo, ¿va? Y entonces ya con esto como ir orientando. Además de los proyectos de danza, como también he hecho gestión cultural para proyectos como más culturales, proyectos de, o sea, organizar festivales, organizar encuentros, digamos, y que allá el enfoque es distinto, ¿verdad? O sea, no es de presentar una obra, sino más bien es de formación, capacitación o de congresos, de seminarios, de encuentros, ¿verdad? Como un poco más formativo que escénico. Y un amigo André Paz, me decía que idealmente vos pensás tu proyecto y sin importar como a dónde vas a aplicar o a qué teatro, en qué teatro querés bailar o en qué festival querés participar, como vos haces tu proyecto como desde tu corazón, ¿va? Desde tu corazón. Y luego como lo que tienes que hacer es como ya, y luego como vas viendo los festivales que puedan acoger a ese proyecto, ¿verdad? ¿Qué festivales como que le abren los brazos? Eso, contrario a ver festivales y entonces hacer un proyecto para ese festival, que es como jugarlo un poquito a la inversa. Él me decía, no me recomendaba esa opción porque me decía que entonces como sacrificas un poco de vos, ¿va? Como estás como sacrificando un poco de tu esencia o de tu deseo auténtico
como hacerle, para cumplir los objetivos de otra organización, va a cumplir los objetivos de ese otro festival. Y entonces lo que puede pasar es que, bueno, digamos que no te aceptan el proyecto, entonces se acabó tu proyecto, porque en realidad no era tuyo, sino que era para ese festival, va. Eso te diría, que hagas tu proyecto desde tu corazón, y entonces de ahí como empecés como a proponer más bien como ese proyecto a muchos festivales que lo puedan acoger, ¿verdad? Pero al final, como el proyecto es tuyo, entonces va a ir como, tiene más posibilidades de sobrevivir, porque tiene, sí, aliento, porque le has dado aliento desde tu corazón.